conceptos, diversos conocimientos que estuvimos hablando en el tercer corte. Entonces, estemos atentos, aprovechémoslos, que él sabe bastante de los temas de estrategia, sabe bastante de los temas del cuadro de mando integral y de los indicadores de gestión, que en gran medida fue todo lo que hablamos el tercer corte. Listo, amigo. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí se oye bien? ¿Sí? ¿Me confirma alguien, por favor, si me escuchan? ¿Sí se oye bien? Sí, ya se oye bien. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, aprovecho el espacio para agradecerle al profesor Sebastián esta invitación. Para mí es placentero y gratificante estar acá con ustedes, mis estimados estudiantes, compartiendo conocimiento, ¿sí? Como lo dice Sebastián, el tema de los indicadores, Balance Scorecard, hace parte de una estructura mucho más amplia que es direccionamiento estratégico, que nos compete a todos los profesionales que estamos dentro de la rama de la administración y dentro de la rama empresarial. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues aprovecho para agradecer la invitación, presentarme. Mi nombre es Aizar Mejía, como lo decía Sebastián. Soy docente, ingeniero industrial de profesión, especialista en proyectos, cuento con una maestría en administración y un doctorado en ciencias económicas y administrativas. Y pues bueno, para mí es un placer estar acá compartiendo espacios con ustedes en la jornada de hoy. Entonces, sin más preámbulos, me va a permitir compartir pantalla para que podamos revisar el material que está preparado para el espacio de hoy. Recuerden, mis estimados estudiantes, que ante cualquier duda, pregunta o inquietud, siéntanse total libertad de hacerla. La intención de este espacio, como lo decía Sebastián, es poder articular eso que ustedes ya pudieron abordar dentro del tercer corte y tratar de fortalecer algunos de los conocimientos importantes dentro de este esquema de indicadores. Entonces, pues ahí dentro del primer slide de la presentación van a encontrar mi nombre completo, mi correo institucional. En la actualidad hago parte de docente tiempo completo del programa de Administración de Empresas Dual de la UNAP. Y pues en ese convenio, en esa alianza estratégica que estamos haciendo con Sebastián, hoy voy a estar tratando de transmitir conocimiento bajo la calidad de profesor invitado. Quisiera iniciar con una frase de Steve Jobs que dice que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y esto nos invita a nosotros a empezar a reflexionar de varios elementos o varias actividades que tenemos que ir desarrollando en el transcurso de nuestro ejercicio profesional. Entonces, para empezar, quiero iniciar con esta frase. No sé si de pronto alguno de ustedes la haya escuchado, que dice, te conozco como la palma de mi mano. ¿Sí la han escuchado por ahí? La pregunta es, ¿qué significa? Si de pronto han escuchado esa frase y empezamos a interiorizarlo un poquito más, bueno, ¿cómo es la palma de mi mano? ¿Qué tengo dentro de mi mano? ¿Cierto? Todos tenemos unas líneas, ¿sí? O unas líneas que nos marcan ciertas tendencias. La pregunta es, si yo les dijera, listo, sin mirar, díganme cuál es la forma que tienen las líneas de su mano derecha o de su mano izquierda. ¿Serían capaces de dibujarlas? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces, a muchos nos pasa, pues quedamos por hecho que tenemos unas líneas, pero no entramos como a detallar posiblemente como, llamémoslo así, como el trazo, como la finura de la línea o la orientación puntualmente, y eso pues hace que de pronto diga, venga, en realidad no nos conocemos tanto como para decir, oiga, me conozco como la palma de mi mano. ¿Y por qué quise traer esta analogía? Porque al mencionar que nos conocemos como la palma de nuestras manos, pues estamos creyendo que conocemos muy bien a las personas y esto ocurre a nivel organizacional. Algunas empresas y algunos empresarios que creen conocer todos los procesos o creen conocer el funcionamiento total y absoluto de las empresas o de las organizaciones. Y oh, sorpresa que en muchas ocasiones no ocurre así. ¿Por qué no ocurre? Porque quizás no están a la minucia, a la particularidad, sobre todo cuando las empresas empiezan a ser un poco más amplias o más grandes, pues se hace difícil poder tener control sobre cada una de las etapas o de los procedimientos que se desarrollan. Entonces se vuelve esta frase una frase un poco más cliché, no es una frase que sea real o que de pronto uno pueda medir o llevar esa trazabilidad al interior de la organización. Y a partir de ahí, pues surge la importancia digámoslo así, socializar este tema de indicadores. Sí, hay una frasecita que ya la vamos a ver más adelante que dice que lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar. Y lo que yo no puedo controlar, no lo puedo mejorar.
A nivel organizacional, siempre en toda empresa hay algo por mejorar, ¿sí? Ese es, digámoslo así, como que un postulado que me gusta dejar frente a empresarios, frente a estudiantes, frente a grupos de posgrados, porque es una realidad latente a nivel organizacional. Entonces tenemos que entender que a nivel organizacional siempre hay algo que se pueda mejorar. Pero para poder saber qué es lo que se debe mejorar, pues con antelación tuve que haberlo medido, tuve que haber generado un comparativo para poder identificar y decir, esto requiere una mejora o esto simplemente lo voy a dejar tal y como está funcionando en la actualidad, ¿vale? Entonces, bajo esa perspectiva y gracias a esta alianza que hicimos con Sebastián desde el programa de administración de empresa actual, queremos hoy con ustedes, mis queridos chicos, enseñarles un poco a comprender acerca de la importancia de los indicadores o también llamados como KPIs y esa herramienta poderosa que se viene utilizando a nivel de dirección y es el Balance Scorecard, también conocida como BSC. ¿Listo? Entonces, ¿qué tema vamos a tratar? Puntualmente me interesa que abordemos o que ustedes logren afianzar esos conocimientos que ya traen de indicadores, poder establecer por qué es importante medir, porque en muchas ocasiones lo hacemos, pero no logramos dimensionar cuál es la importancia de generar esa medición. Y el tercer y último aspecto, y no menos importante, poder articular este esquema con lo que hoy se traduce a nivel organizacional como la herramienta del Balance Scorecard. Entonces, para empezar, quiero que alguno, no me digan que no, tan tímido soy. ¿Qué me está indicando esta imagen? ¿Qué indica la imagen? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Qué me indica? No me digan que nada. ¿Mm? ¿Qué podemos apreciar de la imagen? ¿Qué me dice? ¿Quiénes manejan vehículo acá? ¿Ninguno? Bueno, si podemos revisar, la imagen puntualmente me indica hay una falla o se está acabando la gasolina, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se acaba la gasolina? ¿Será que yo puedo seguir andando o hacer caso omiso quizás a esa alerta, ¿cierto? O a esa guía que se enciende dentro del vehículo. Yo creo que no, ¿cierto? Porque si no se enciende, si se enciende la guía y yo hago caso omiso, posiblemente pueda andar 30, 40, máximo 50 kilómetros más de maniobrabilidad del vehículo y a partir de ahí el vehículo se va a apagar y no va a funcionar absolutamente más. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer en ese momento? Pues empezar a empujar o tratar de buscar la bomba más cercana para traer gasolina y volver a tanquear el vehículo, ¿cierto? Entonces, así no nos hayamos dado cuenta a nivel de lo que hacemos dentro de nuestra cotidianidad, tenemos indicadores, indicadores latentes. Bueno, quizás algunos me van a decir, nosotros no manejamos vehículos, pero vamos con otro ejemplo y es el celular, ¿cierto? ¿Quién no utiliza su celular durante todo el día? Y quizás de pronto ha sido un día agitado en donde he tenido que utilizar el celular durante toda la jornada y llega un momento donde el celular me genera una alerta y dice batería baja, queda 10%. Entonces ahí automáticamente me está generando una señal, me está generando una alerta, me está generando un indicador. ¿Para qué? Para que a partir de ese indicador yo tome una acción. ¿Cuál es la acción? Buscar un cargador, tratar de ubicar ese celular en una zona donde pueda recuperar algo de carga para poderlo seguir utilizando. Lo mismo pasa con los relojes, lo mismo pasa a veces aún con el tema de las pulsaciones, lo mismo pasa con muchas herramientas que tenemos dentro de nuestro entorno y que constantemente nos están generando datos que nos permiten medir y tomar decisiones a nivel de lo que vamos a desarrollar dentro de nuestras vidas. Pero así como ocurre a nivel personal, también debe ocurrir a nivel empresarial. Las empresas constantemente dentro de los diferentes procesos tienen que estar haciendo mediciones. ¿Mediciones para qué? Para poder determinar si el proceso que se está ejecutando se está desarrollando de una manera adecuada o si por el contrario lo que se está desarrollando requiere algún ajuste, algún cambio o es más, por si se viene desarrollando de una manera efectiva tratar de mantenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí surge la importancia de los indicadores y aquí sí quisiera que nos tomáramos un momento para participar y es este pequeño Padlet que les organicé en donde les hago una pregunta clara y estratégica y es ¿por qué debemos medir? Quiero que cada uno de ustedes se tome un minutico, ¿sí? No necesito que me apunten nombres, ¿sí? Aquí en el chat les voy a compartir el Padlet
es básicamente que ustedes me registren, venga, ¿por qué debo medir? Sí, a nivel organizacional, ¿por qué creen ustedes que debemos hacer ese esquema de medición? Entonces algunos me dirán, estoy inventando, acá le damos en donde está el botoncito más y aquí automáticamente puedo escribir lo que considere importante y le doy publicar. Entonces quiero que hagamos ese momentico de conexión para que ustedes me cuenten por qué creen que debemos medir a nivel organizacional. ¿Cuál es la importancia? Qué sé yo, pues algunos me van a decir trazabilidad, otros me van a hablar de mejora continua, quizás algunos me van a hablar de, qué sé yo, toma de decisiones, retos estratégicos. ¿Qué creen ustedes o por qué es importante medir a nivel organizacional? Los leo. Aquí estamos tímidos de voz, por lo menos en escritura no, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Ok, perfecto. Y miren, ya aquí me aparece una primera definición y me dice que se debe medir para conocer el estado actual y controlar. Efectivamente, esta es una respuesta muy pertinente. ¿Quién más? No me digan que nadie más. Entonces, ¿estos esquemas de medición son importantes a nivel de organización? Por supuesto que sí. Si no se ejecuta una medición efectiva, si no se desarrollan algunos esquemas que pronto me permitan a mí generar una trazabilidad, esa palabra es bastante interesante cuando se toca el esquema de indicadores, porque cuando hablo de trazabilidad digo, voy a ejecutar una medición, pero no es solamente en un solo instante, sino que se va a hacer dentro de una línea temporal y dentro de esa línea temporal, pues yo puedo ir tomando algunas acciones. Quizás de pronto Sebastián en alguna de las clases les mencionaba las dos tipos de acciones que se pueden desarrollar a nivel organizacional. Algunas son de tipo correctivas, otras son de tipo preventivo. Bueno, más adelante lo vamos a ir evidenciando, pero para ir haciendo esas aclaraciones, por ejemplo, lo que se logra evidenciar en las organizaciones del siglo XXI es que muchas funcionan de manera correctiva. Es decir, empezamos a ejecutar algún tipo de solución alternativa cuando ya se ha materializado ese daño, ese riesgo o esa situación que no debería materializarse. Y tengo dos definiciones más, me dice, bueno, me dice que me permite medir permite saber si la organización está cumpliendo sus objetivos estratégicos, financieros y operativos. Sin medición no se puede saber si los esfuerzos están dando resultados. Perfecto. Entonces, lo que ustedes están diciendo es totalmente real y esto es lo que se aplica a nivel de empresa o organización. No sé si de pronto alguno de los que está acá dentro de la sesión ya ha tenido la oportunidad de ingresar a alguna empresa, de participar, así sea de pronto en algún espacio, en una sala de juntas o en alguna reunión. Si lo han hecho, se van a dar cuenta que en muchas ocasiones dentro de estas juntas, los que están dentro de esos cargos directivos, pues no están esperando a que yo le diga, por ejemplo, Cristian o Sebastián, cuénteme cómo va el proceso y que Sebastián me diga, no, el proceso va bien. ¿Será que esa es una respuesta contundente? ¿Es una respuesta que me permite generar un análisis un poco más detallado, más específico del proceso? La respuesta es no. No es lo mismo que Sebastián me diga que el proceso va bien a que Sebastián me diga, mire, estimado ingeniero, dentro del proceso que yo estoy atendiendo, que es atención a la ciudadanía, en la última semana se han recibido 20 PQRs. De esas 20 PQRs se han dado respuesta a 19, lo cual corresponde a un porcentaje de satisfacción del 90%. Miren qué estoy diciendo ahí y cómo cambia el lenguaje. Si ustedes verifican en esa segunda respuesta que me está otorgando Sebastián, pues es una respuesta más concreta y la hace más concreta, la hace más contundente y la hace con más peso porque está manejando cifras, está manejando datos, está manejando situaciones temporales que le permiten, por ejemplo, en este caso, al resto del equipo que está dentro de la junta, pues tener claridad de cómo se está desarrollando el proceso y de lo que se ha ejecutado hasta ese momento. Entonces, por eso es que es normal que a nivel de organización, en muchas ocasiones, cuando tengan la oportunidad de participar en una junta, se van a dar cuenta que lo que se busca es poder mostrar más datos numéricos, más gráficas, más porcentajes, más cifras que te permitan llevar ese control y esa medición que la mencionaba uno de ustedes dentro de ese panel. ¿Por qué se debe medir? Entonces, hace un momento lo decíamos, el esquema de medición se convierte en ese primer paso que se debe asumir a nivel organizacional
para poder establecer un control y una mejora. Si yo no puedo medir algo, pues básicamente no lo voy a poder entender, no voy a poder encontrar esa lógica o esa importancia dentro del concepto de medición. Si yo no lo entiendo, pues no lo voy a poder controlar y si yo no lo voy a poder controlar, pues específicamente no se va a poder mejorar. Esta frase es de James Harrington, que está muy asociada a la frase que les mencionaba hace un rato. Entonces, de aquí radica la importancia dentro de las organizaciones en pensar de qué manera mido mi proceso, de qué manera genero indicadores efectivos para controlar si lo que estoy ejecutando se está desarrollando de una manera efectiva o si por el contrario requiere algunos ajustes o algunas recomendaciones de mejora. Ahora, hay una pregunta clave dentro de todo este contexto y todo este entorno y es, ¿qué pasa cuando en una empresa no se mide? ¿Sí? Entonces, pueden existir consecuencias, ¿cierto? Que pueden llegar a ser garrafales a nivel de organización. Ustedes no me lo van a creer, mis queridos estudiantes, pero hay empresas que han tenido que cerrar sus puertas y han tenido que liquidar su operación porque desafortunadamente no se llevaba una medición controlada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel financiero, yo debo controlar mi flujo de caja, debo controlar los costos operacionales, debo controlar el movimiento que estoy realizando, por ejemplo, si tengo acciones dentro de la bolsa para verificar si lo que estoy obteniendo son ganancias o si por el contrario lo que se me está generando son pérdidas. Entonces, existen consecuencias de todo tipo dentro de los procesos de medición y creo que Sebastián quizás en alguna de las sesiones se las mencionaba porque la medición yo las puedo hacer en cualquier área o las puedo generar de manera integral. Entonces, dentro de las principales consecuencias que se pueden, digámoslo así, como categorizar, aparecen los retrasos, algunos conflictos, aparece el tema de la desmotivación, clientes insatisfechos, el incremento de los costos, a un problema de calidad, de referencias, de productividad, de paradas imprevistas, por ejemplo, cuando yo hablo en el campo de producción y de productos defectuosos. Y por último, y no menos importante, lo que les mencionaba, si no se ejecuta un control adecuado, pues la empresa podría desaparecer. Entonces, para poder evitar todo este tipo de situaciones, es importante aplicar ese criterio de control. Entonces, una definición clásica que se otorga para el criterio de control me dice que es un conjunto que yo voy a ejecutar, bien sea de actividades, de métodos o de sistemas, para poder hacer esa vigilancia o para poder verificar que eso que estoy desarrollando, ese producto o ese servicio, se hagan en unas condiciones óptimas o de máxima calidad o cumpliendo con esos requisitos del cliente, del usuario o del consumidor. Entonces, para poder llevar esa vigilancia o ese control, se sugiere utilizar indicadores o KPIs, que son los que de alguna u otra manera facilitan ese ejercicio de control, ¿cierto? No es lo mismo que yo mida así sin saber qué estoy midiendo o sin tener control de una meta, a que usted le digan, venga, vamos a hacer la medición de este proceso, la meta debe ser del 20%, entonces a partir de ahí yo ya puedo empezar a controlar y a eso súmenle, por ejemplo, que dentro del KPI ya tenga la fórmula exacta de qué es lo que debo buscar o cuáles son los datos que debo tomar para poder registrar esa información de manera efectiva. Entonces, para poder tener un poquito más de claridad sobre esto, existen múltiples autores. Si empiezo a verificar estado del arte, hay más de 1000 autores que hablan sobre indicadores de gestión. Pero quise traerles a colación una, llamémoslo así como que una definición clara que otorga un autor que se llama Pérez Jaramillo en el 2023, que dice que un indicador es una expresión más de tipo cuantitativo. Al ser cuantitativa, estamos hablando de un dato, una cifra, un número, que establece el comportamiento y el desempeño de un proceso y que puede ser comparada, ¿sí? Por niveles de referencia o me permite verificar, por ejemplo, si se están generando desviaciones y a partir de ahí poder aplicar las acciones correctivas o preventivas del caso. Entonces, acuérdense que a nivel de organización no existe, digámoslo así, un estándar o no se establece que todas las empresas tengan que usar los mismos indicadores. Quizás con Sebastián lo vieron, dependiendo de la pertinencia, el enfoque, de las actividades que desarrolle cierta empresa, asimismo debo establecer los indicadores. Importante dentro de los indicadores,
Los indicadores también pueden ser temporales, es decir, yo los puedo adoptar o los puedo asumir dentro de mi organización por cierto tiempo y cuando ya cumplo con ese indicador o realmente de pronto ya el enfoque de la organización cambió, simplemente lo puedo dejar a un lado y puedo crear más indicadores que se ajusten a esas nuevas realidades de la organización. Otra cosa, no existe un número específico de indicadores que se van a desarrollar. Cada empresa es libre de determinar qué indicadores y cuáles indicadores va a utilizar para poder ejecutar un mejor control sobre los procesos que se desarrollan a nivel de la organización. Y tercero, y no menos importante, es indicar que cada indicador debe llevar una meta, ¿cierto? Si yo no tengo una meta o no tengo una cifra de referencia que vaya a utilizar para poder generar contrastes, es muy difícil. En algunas ocasiones hemos encontrado que hay empresas que, por ejemplo, cuando ejecutan las gráficas dentro de esas reuniones gerenciales, hacen comparativos. Imagínense, por ejemplo, ahora que se avecina diciembre y yo soy una empresa que vende licor, ¿cierto? Pues yo podría generar un comparativo a final de diciembre en donde verifique cómo me fue el año anterior, sí, en el 2024, y cómo me fue en el 2025 para verificar si las ventas se incrementaron, si disminuyeron o si se mantuvieron igual. Entonces, a partir de ese dato, pues ya me va a generar, digámoslo así, como una alerta para poder empezar y verificar si tengo que tomar decisiones. Pero, por ejemplo, si vendí menos, para mí es una alerta, pues un bombillo rojo que me está indicando, oye, para el siguiente diciembre, entonces es importante que de pronto generes un rubro especial para poder impulsar todo el tema de publicidad, para poder manejar todo el tema de redes sociales, para hacer un acercamiento de pronto un poco más cercano, ¿sí? Y más familiar a los diferentes clientes que de pronto ya están fidelizados. Entonces, eso es lo que nosotros comúnmente consideramos como indicadores de gestión. Y la importancia es como dice Acosta, y es que se puede asociar los indicadores de gestión como a los signos vitales de la organización. ¿Por qué los signos vitales y por qué me parece importante traer a colación esta definición de Acosta? Porque es lo mismo que ocurre con los seres humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se desmaya y de pronto hay que brindarle los primeros auxilios? ¿Qué hacen las personas que saben primeros auxilios? Lo primero que hacen es tocar los signos vitales para verificar si la persona sigue con vida. Entonces, esos indicadores a nivel de organización también se denominan como signos vitales porque son los que me permiten establecer si la organización permanece con vida, es decir, si se está obteniendo utilidades, si va bien o si por el contrario ha tenido un decrecimiento o hay puntos rojos que hay que entrar, que analizar o prestarles atención en ese momento, porque si dejo que siga pasando el tiempo por efecto bola de nieve, pues se puede cerrar la organización. Entonces, esos son los signos vitales a los que yo le puedo ir generando ese control, ese monitoreo y poder verificando si se va cumpliendo con las necesidades pues, puntuales de la empresa. Ahora bien, dentro de esos indicadores también hay que resaltar que yo puedo tener objetivos, ¿sí? Entonces, pues dentro de los objetivos de indicadores de gestión, como su nombre lo indica y se muestra ahí dentro del slide, me dice que me permite tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, a nivel de responsable o a nivel de, por ejemplo, el director o la persona que está dirigiendo un área en particular, es fundamental tener ese control de esos indicadores, no solamente para presentarlos ante una junta directiva, ante un jefe o ante un grupo de expertos, sino también para que se puedan tomar decisiones, qué tipo de cambios, qué tipo de acciones puedo ejecutar para mejorar eso que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, hace un rato les mencionaba el ejemplo de atención de PQRs. Si por el contrario, al momento de revisar los indicadores, yo me estoy dando cuenta que los registros me indican que de 20 PQRs que se presentan, solamente se están contestando una o dos, ¿qué debería hacer? Automáticamente eso para mí debería ser una alerta, ¿cierto? Que me indica que hay que verificar si es que de pronto el canal por el cual se está radicando la PQR no es el adecuado. O ahora bien, si el canal es efectivo, ¿qué está pasando con las personas que están recibiendo las PQRs? ¿Por qué no se ha dado respuesta oportuna? ¿Hay desinformación o de pronto no hay un conducto que se esté siguiendo a cabalidad para poder otorgarle esa respuesta oportuna a ese ciudadano o a ese cliente? Entonces, para ello salen los KPIs y miren que aquí me muestra unas características que eran como las que estábamos mencionando hace un rato. Entonces, la primera decía que deben ser específicos,
importante, entre más concreto sea el KPI, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la organización, del proceso, de la empresa, del área que se vaya a analizar, pues es ideal generar ese KPI. ¿Listo? ¿Qué más dice dentro de las características? El segundo componente establece que deba ser medible. Entonces, aclaro, no estoy diciendo que las medidas cualitativas no funcionen, pero como les mencionaba hace un rato, lo cualitativo pues no me permite tener un control y una trazabilidad que yo pueda palpar o que pueda dimensionar. Entonces, aquí lo ideal es que los indicadores que se vayan a plantear tiendan a ser un poco más de tipo cuantitativo. Adaptados, pues a lo que les mencionaba hace un rato, el indicador se puede ir modificando, se puede ir ajustando. Puede ocurrir, ¿sí? Y aquí traigo otra vez a Sebastián de ejemplo, que Sebastián y yo tengamos la misma empresa, ¿sí? Los dos tenemos empresas de calzado, pero puede ser que Sebastián esté pensando en exportar calzado, mientras mi objetivo sea quizás de pronto expandir las operaciones en otros departamentos del país. Entonces, ahí automáticamente el esquema estratégico cambia, ¿cierto? Y por lo tanto, los indicadores que va a aplicar Sebastián pueden ser diferentes a los míos, partiendo del principio que estamos trabajando en el mismo sector o el mismo tipo de organización. Entonces, miren que esta parte de adaptación es supremamente fundamental tenerla en cuenta cuando se habla de indicadores. ¿Listo? Relevantes. Entonces miren que es básicamente tratar como de hacer hincapié o aplicar unos filtros sobre los indicadores que se vayan a utilizar. El hecho de que yo tenga 100 indicadores no es sinónimo de que esté siendo efectivo dentro de la fase de medición. Entonces, ¿qué es lo ideal? Yo he conocido empresas cuando he tenido la oportunidad de ser consultor en las que se manejan 4, 5 o 6 indicadores por proceso y son más que suficientes, porque con esos 4, 5 o 6 indicadores se mide la efectividad del proceso, se mide lo que se debe medir y esto le permite quizás, por ejemplo, al proceso poder tomar decisiones. Y el último que es oportunos. Entonces, en el tema oportunos, pues aquí también se establece un poco el análisis de la temporalidad. Entonces, es básicamente poder establecer cada cuánto se va a medir el indicador, ¿sí? Y además de definir cada cuánto se va a medir el indicador, también es importante establecer quién va a ser el responsable. Si yo no asigno un doliente para la medición, la cosa no funciona. Y aparte de nombrar un doliente para la medición, también es importante que él entienda la importancia de lo que está midiendo, porque si él no la entiende, puede ocurrir, por ejemplo, que él tome datos aleatorios o que sean datos ficticios o hechizos que no sean reales y pues en ese caso simplemente no se va a estar midiendo nada, o sea, no se van a poder tomar decisiones. Esto que le estoy contando pasa en empresas, ¿sí? Y uno creería que no. Hay empresas que dicen, no, usted puede poner una PQR, por ejemplo, a través de la página o de la plataforma y tú entras a la plataforma y tratas de buscar cómo poner una PQR y no es posible ponerla, ¿sí? Entonces el canal no está habilitado, ¿sí? Y llegan quizás, por ejemplo, esos directores a las reuniones a verificar y dicen, no, las PQRs estamos teniendo un cumplimiento del 100% de satisfacción porque no hay PQR registradas, pero es que no hay PQRs porque el canal no está debidamente habilitado, no hay una comunicación clara y efectiva en la que se establezca de qué manera un cliente se puede quejar si de pronto siente que no está recibiendo un producto o un servicio oportuno, ¿vale? Y aquí es importante, mis estimados estudiantes, pues hacer la aclaración, venga, ¿y qué necesito para poder diseñar un KPI o un indicador? Entonces, lo primero que debemos establecer es saber qué se quiere medir, ¿sí? Entonces, estas preguntas son claves y a veces he tenido la oportunidad de compartirlas con estudiantes que entran a fase práctica, porque pues algunos empresarios le dicen, venga, necesito que me ayude a construir indicadores de operación. Y siempre la pregunta que me hacen es, profe, ¿y ahora yo cómo hago? Entonces, lo primero, antes de desesperarse, pues es poder hacer un paneo, poder generar un diagnóstico de cómo se está generando el proceso y a partir de ahí y obteniendo, pues digámoslo así, las necesidades que tiene el empresario o ese líder o ese tutor, poder establecer qué es lo que se quiere medir, ¿sí?
Y después de poder identificar qué es lo que se quiere medir, poder establecer para qué o por qué medimos ese dato, cuál es la importancia, esto que genera, ir un poquitico más allá. Quizás de pronto, no sé si en su carrera o en alguna de las materias han tenido la oportunidad, por ejemplo, en mercadeo, cuando se hacen estudios de mercado y a uno le explican cómo se diseña una encuesta, una de las cosas claras, claves, clásicas es, venga, trate de no manejar más de 10 o 12 preguntas y después empezar a revisar, bueno, ¿y cuál es la interpretación? Porque una cosa es análisis. Análisis es que usted diga el 50% de las personas dijo que sí y el otro 50% dijo que no. Y la interpretación ya es verificar, bueno, y en realidad esto qué me está indicando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué medimos el dato? Es específicamente eso, poder identificar cuál es la importancia de generar esa medición. El seguimiento, verificar, por ejemplo, si esos KPIs están articulados quizás a un reto estratégico o a ese esquema de direccionamiento estratégico general que está manejando la organización, categorizarlo para poder identificar si es relevante, si es clave, quién es el responsable y lo que les mencionaba hace un rato, con qué frecuencia se va a medir. Entonces, aquí en la presentación, ustedes van a encontrar dashboard de lo que se viene desarrollando en la actualidad en KPIs. Y estos dashboard, esta en realidad es la información que se tiende a utilizar dentro de una reunión de gerencia. ¿Sí? Son los tipos de indicadores, de datos, de cifras que se muestran, que se socializan para que esa gerencia pueda tomar decisiones a partir de ahí. Para nadie es un secreto que llevamos 20 o 30 años trabajando esos indicadores o esos tableros con herramientas como Excel, ¿cierto? Pero hoy por hoy, pues ya se ha generado una evolución o se ha generado ese nuevo paso y es pasar de Excel, por ejemplo, a herramientas como Power BI, ¿sí? O por ejemplo, verificamos Power Pivot, que también me permite asociar una cantidad de datos, una cantidad de información y poderla reflejar de manera gráfica. ¿Por qué es importante también el espacio de manera gráfica? Porque a veces cuando tengo tantos datos, pues es mucho más difícil poder lograr identificar tendencias o poder lograr identificar comportamientos. Mediante las gráficas, pues es mucho más fácil reflejar estos datos y poder buscar esos patrones o esas secuencias que a la larga también me van a permitir tomar decisiones. Pues miren, estos son otros ejemplos de dashboard, como por ejemplo para verificar el tema de ventas, para verificar, por ejemplo, la meta versus lo que se vendió, para verificar, por ejemplo, por segmentos, qué es lo que se ha vendido, qué no se ha vendido, que la empresa pueda tomar decisiones. Entonces, a raíz de estos indicadores, pues hay unos beneficios claros. Pues vamos a irlos explicando uno a uno. Entonces, el primero me dice que está apoyado o está articulado con esa planificación, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto Sebastián les explicaba el triángulo que se ve dentro del direccionamiento estratégico. Entonces, en ese triangulito dice que arriba está la parte estratégica. ¿Quiénes son la parte estratégica? Los directivos, el representante legal, la junta de socios. Y esa parte estratégica, ¿qué hace? Pues básicamente tomar decisiones o las estrategias que se van a implementar para que la organización las adopte, ¿sí? Por eso se habla de pronto hoy en día de planes de direccionamiento de la empresa del 2025 al 2030, ¿sí? Entonces, ellos toman esa decisión para poder determinar esa ruta o esos lineamientos que se van a aplicar para la organización. ¿Listo? Dentro del triángulo, el segundo esquema está generado por la T. ¿Qué es la T? La parte táctica. Entonces, dentro de la parte táctica se encuentran esos cargos medios que quienes son pues específicamente los que se encargan de entender esa estrategia que generó esa junta directiva, ese representante legal o ese equipo directivo y tratar de entender y aterrizarlo. Entonces, esta persona ya la va a aterrizar un poco más dentro de las áreas de cómo se va a apoyar para poder dar cumplimiento a esa estrategia. Y finalmente, al final del triángulo se encuentra la O, que es la parte operativa, que son los que están más encargados a la ejecución, ¿sí? Entonces, dentro de ese esquema, ¿a dónde voy? Que de esa estrategia
que es la que se plantea arriba por el equipo, por el grupo de empresarios o de representante legal o la junta de socios, pues debe tener unas medidas claras y unos objetivos. Si no se construyen desde arriba, pues simplemente abajo no se van a poder cumplir. Segundo, detección de procesos, ¿sí? O algunos procesos, o algunos problemas que se puedan generar. Entonces, ahora que vamos Balance Scorecard y hablemos de las 4 áreas, miren que manejar unos indicadores claros me van a permitir identificar a nivel de procesos en qué elementos están fallando. Por ejemplo, si se está generando despilfarro, desperdicio de material, o por ejemplo, verificar si se están generando demoras, o por ejemplo, verificar, por ejemplo, si nos está generando un uso adecuado de algún tipo de servicio. El tercero, miren que habla un poquitico acerca del análisis de la información entre lo que yo proyecté y entre lo que se está ejecutando, ¿sí? Entonces, ese tema pues también es importante tenerlo en cuenta como eje de la trazabilidad. ¿Listo? Contar con indicadores de desempeño, de alguna u otra manera, pues permite generar varios esquemas, dentro de ellos poder generar pues un mejor control sobre los recursos y unas métricas claras. Establece mayores niveles de transparencia también, sienta las bases para un mayor compromiso con los resultados que se ejecuten o por parte de los directivos, y adicional a ello, pues también me permite verificar todo el tema de reconocimientos al buen desempeño. Entonces, si se está generando bien, pues poderlo de alguna u otra manera pues resaltar o aplaudir. Entonces, a raíz de los indicadores y esa articulación de lo que se viene ejecutando a nivel organizacional, aparece el Balance Scorecard, ¿sí? O también conocido como BSC. No sé si de pronto alguno de ustedes la había escuchado. Entonces, el Balance Scorecard se denomina como una herramienta, digámoslo así, efectiva y muy poderosa dentro de la planificación, que puntualmente me permite como controlar o me permite generar una trazabilidad adecuada sobre las estrategias que se van a desarrollar a nivel de organización. Y para poder trabajar el Balance Scorecard, pues es importante también establecer que son 4 perspectivas las que se desarrollan dentro de ese esquema de ejecución. Entonces, en el centro, no sé si se dan cuenta, y es que el Balance Scorecard también parte de esa visión o de esa estrategia que tiene la empresa, y a partir de esa estrategia, pues yo empiezo a revisar las áreas. Entonces, ¿qué áreas se manejan a nivel del Balance Scorecard? Hay una primera área, ¿sí? Que es la que aparece arriba, que se llama cliente. Entonces, dentro del cliente que se verifica, pues básicamente lo que se busca con el cliente es poder identificar puntualmente qué quiere, cómo lo quiere, en dónde lo quiere, o sea, conocer de primera mano cuáles son esos recursos, cuáles son esas necesidades. ¿Listo? Como segundo componente aparece, por ejemplo, también lo que es la parte financiera. Entonces, ¿qué me muestra la parte financiera? La parte financiera, pues es poder tener claro, ¿sí? Lo que se debe tener en cuenta o lo que la empresa debe desarrollar para los inversionistas, para las personas que de alguna u otra manera están vinculadas con la operación. El tercer componente, que es el que ustedes ven al lado derecho de azul, habla de los procesos internos. Pues, ¿qué pasa con los procesos internos? Lo que se ejecuta internamente para poder entregar ese producto, ese servicio. Entonces, a nivel se maneja pues ya más como el proceso productivo o las etapas que hay que ejecutar para poderlo desarrollar. Y finalmente, abajo aparece aprendizaje y crecimiento. Algunos lo llaman también aprendizaje y desarrollo, porque en esta unidad básicamente lo que se verifica es, por ejemplo, qué tipo de estrategias, digamos así, relacionadas con capacitación, con, por ejemplo, tecnología o con esquemas de investigación se deben desarrollar a nivel interno para poder funcionar. Entonces, el Balance Scorecard se me convierte en esa herramienta que me permite hacer esa medición de esas 4 perspectivas en particular. ¿Listo? Y esos Balance Scorecard, pues aparte de revisar esas 4 perspectivas, pues también podemos decir que debe estar articulado con otros componentes. Entonces, para poder plantear un plan de direccionamiento estratégico, valga la redundancia, claro y efectivo, pues debo partir, por ejemplo, de cómo se está manejando la organización en la actualidad. ¿Y qué es cómo se está manejando la organización en la actualidad? Por establecer, por ejemplo, herramientas como el DOFA o un PESTEL.
Y yo sé que muchos dirán, ay, otra vez DOFA, otra vez Pestel, pero cuando yo logro ejecutar la herramienta de manera efectiva, pues se convierte en una herramienta muy poderosa porque me permite identificar realmente cómo estoy, qué estoy haciendo bien y qué tengo por mejorar. Entonces, se hacen esos dos análisis, de ahí se supone que deben salir las estrategias o esos retos estratégicos, esos objetivos estratégicos que se van a plasmar a través de esa herramienta del Balance Scorecard. Pero dentro del Balance Scorecard yo voy a tener algunas acciones puntuales dentro de cada una de las cuatro perspectivas, medidas por un indicador o por indicadores claves de cada área y adicional a eso, controladas o generadas una trazabilidad a través de un tablero de control, un cuadro de control o un famoso dashboard. Entonces, ¿qué puedo medir? Entonces, miren que, por ejemplo, en esta presentación me permite verificar que para cada perspectiva yo puedo revisar lo que van a ser los objetivos, qué es el indicador, ¿sí? Acuérdense que el indicador es básicamente como poder establecer la fórmula de cómo se debe calcular, cuál es la meta, o sea, es decir, por ejemplo, esa cifra, ese porcentaje que se desea alcanzar y puntualmente cuando me habla de iniciativas, pues no es otra cosa más que describir ese paso a paso para poder dar cumplimiento a ese dato, a esa cifra, a ese indicador. Entonces, esa es una estrategia que se utiliza. Hay otra forma de, digámoslo así, visualizar el Balance Scorecard y es el que ustedes están viendo actualmente dentro del slide. Entonces, esta forma es una forma un poco más, llamémoslo así como gráfica, en donde yo puedo ir mirando por etapas la importancia o la articulación de los elementos a esa famosa estructura del Balance Scorecard. Entonces, por ejemplo, miren que acá arranca con aprendizaje y crecimiento, de aprendizaje y crecimiento pasa a procesos internos, de procesos internos pasa a clientes y de clientes pasa a la parte financiera, ¿cierto? Y de cada uno de ellos, pues la intención es que yo pueda generar unos esquemas de medición que me permiten verificar o controlar si lo que estoy ejecutando se está haciendo bien o no. Entonces, miren que hay unas metas, hay unos indicadores y de acuerdo a eso, pues yo genero la medición. Esa medición, claro está, se debe ejecutar con un responsable o con una persona que esté encargada de llevar esa trazabilidad. Entonces, acá es otro ejemplo, el mapa estratégico. Pues miren que aquí ya es un poco más claro de cómo puedo articular, por ejemplo, el tema de aprendizaje y crecimiento o conocimiento con procesos, cómo los procesos también los puedo articular con clientes, cómo los clientes se pueden, por ejemplo, articular con el esquema financiero. Entonces, es la estructura que se puede evidenciar dentro de la presentación. Entonces, aquí hay otro ejemplo también clásico de cómo se pueden articular, o sea, se convierte como en una especie de mapa donde yo voy relacionando una estrategia con las otras hasta completar pues ese famoso total. Entonces, miren, aquí puedo revisarlo desde, acá hay este ejemplo que es desde la empresa financiera, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia del sector salud. Entonces, ¿qué beneficios tiene implementar el Balance Scorecard? Pues el primer beneficio es la optimización, ¿vale? Es decir, poder generar una optimización del proceso que se está desarrollando, aumentar los resultados, tratar de generar esquemas de cumplimiento de metas, porque estoy teniendo quizás ahí mismo la trazabilidad o los datos, estrategias puntuales que se van a implementar para poder dar cumplimiento a esa meta, llamémoslo así, por ejemplo, también estrategias de acción, pero bueno, pienso que esta estrategia de acción también está muy relacionada con el cumplimiento de metas. Y finalmente, miren lo que me aparece acá, integrar tanto las áreas como los colaboradores. ¿Por qué integrar las áreas y los colaboradores? Porque como lo veíamos dentro del gráfico anterior, pues yo voy generando un mapa en el que se va integrando profesionales o se va integrando personas que quieran aportar dentro del proceso y pues lograr pues ese objetivo o esa meta que se tiene establecida. Entonces miren que acá hay un ejemplo puntual fuera de los componentes o los beneficios que aparece ahí del Balance Scorecard, están relacionados con satisfacción, con control de proveedores, con medición interna. Y un ejemplo es lo que viene haciendo la empresa de Amazon, ¿sí?
Yo creo que todos hemos escuchado a Amazon alguna vez, o quizás muchos de los que están acá presentes ya han realizado tan siquiera una compra en Amazon, ¿cierto? Entonces, Amazon ha empezado a tomar fuerza porque de alguna u otra manera se ha encargado de generar una apertura comercial a nivel de Colombia, ¿sí? Algunos todavía son renuentes a hacer compras en línea y dicen, no, yo espero a que el producto llegue acá a Colombia, ¿sí? Otros dijeron, no, pues aprovechando que se está generando la apertura, quiero realizar pedidos y verificar que el pedido me llegue a la puerta de mi casa. Entonces, Amazon, por ejemplo, con su líder, con su jefe, con su creador Jeff Bezos, pues le ha apostado mucho al tema de innovación, le ha apostado mucho al tema de desarrollo, le ha apostado mucho al tema de infraestructura. Entonces, estos componentes le ha permitido a Amazon, por ejemplo, transportar de una manera más simple la mercancía. Miren que ahí hay un dato interesante y es que en Navidad logró un cumplimiento de entrega de pedidos o de esquemas que habían enviado en un 98%, perdón, en un 99%. O sea, estamos hablando que el margen de error es del 1%. Entonces, es una empresa que de verdad está generando pasos agigantados. Yo no sé si de pronto ustedes escucharon las noticias estas semanas en donde decía que Amazon está tratando de generar una alianza estratégica con Rappi. Y muchos de ustedes, de pronto ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué esa alianza estratégica? Porque quizás en este momento Amazon está tratando de manejar un control un poco más interno, ¿cierto? Para poder tener más claridad sobre las rutas, o sea, algo que ya para Rappi es común. Entonces, Amazon está tratando de generar este tipo de alianzas para poder generar una competencia un poco más fuerte y más dura a empresas como por ejemplo Mercado Libre, ¿cierto? O aún a estas empresas chinas que poco a poco se han ido posicionando, tales como Chain o, ¿cómo se llama la otra? Se me escapa el nombre. Aparte de Chain, ¿cuál es la otra? ¿Quién me acuerda? Se me fue el nombre. AliExpress. Creo que AliExpress también está ahí. Entonces, sí, sí es AliExpress, ¿cierto? Entonces, miren que aquí me muestra, por ejemplo, cómo Amazon ha logrado, y ahí les puedo dejar los links, que bueno, por temas de tiempo no se los alcanzo a mostrar dentro del espacio, pero apenas le envíe la presentación a Sebastián, ustedes los van a poder revisar desde cualquier lugar. Entonces, miren que acá me dice cómo Amazon pues al estar obsesionado por el cliente, a tratar de invertir en ese concepto de investigación o al tratar de impulsar a nivel interno todo el concepto de innovación, pues le ha permitido mantener un crecimiento abismal desde el 2004, en donde tenía, por ejemplo, utilidades solamente de 6,92 a tener en el 2022 513,98 millones de utilidades. O sea, son cifras realmente impresionantes. Y esto pues ha hecho que, por ejemplo, Jeff Bezos, que es su creador, ¿sí? El dueño de Amazon, aparezca con patrimonio en Estatista en el 2024 haciendo una investigación como una de las personas, de las 10 personas más ricas en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes miran al lado derecho, Amazon tiene un abanico de aplicaciones que soportan toda la operación. Por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon la noticia hace 2 semanas que, por ejemplo, creo que fue Bancolombia que tuvo algunas dificultades, por ejemplo, con el tema del dinero, ¿sí? Y no sé si ustedes sabían, pero Bancolombia trabaja con Amazon Web Service, que es ese servidor que tiene Amazon, pues que se supone que es muy seguro, pero pues al igual que cualquier otro sistema puede presentar fallas, ¿sí? Entonces miren cómo se ubica, por ejemplo, a nivel mundial Amazon dentro de las 5 empresas más grandes. Entonces, dentro de las conclusiones que quiero que tengamos en cuenta de esta aplicación de lo que es el Balance Scorecard, es primero dentro de las utilidades, el tema de la toma de decisiones, de poder medir el desempeño, de poder verificar componentes tales como la eficiencia, la eficacia, la efectividad, de poder generar esquemas comparativos y de hacer seguimiento. Entonces, el Balance Scorecard permite traducir esa estrategia que tiene la empresa, ¿sí? En un conjunto de actividades o de retos estratégicos que deben tener una hoja de ruta, ¿cierto? Y al tener una hoja de ruta, pues yo los puedo controlar o puedo generar una trazabilidad efectiva. También se puede definir como un esquema de conclusión
que la metodología pues básicamente permite simplificar el proceso de gestión y permite que la empresa tenga una visión un poco más amplia de lo que pueda hacer a futuro, ¿sí? Enfocando los equipos, ¿sí? Porque si yo no tengo claridad, por ejemplo, de lo que quiere hacer la empresa o de los equipos que aparecen adheridos a ella, pues simplemente no voy a poder lograr esas metas que tengo planteadas para la organización. Entonces, mis estimados estudiantes, creo que el tema de indicadores es un tema muy relevante. Por eso Sebastián se toma casi, creo que un corte completo para poderles tocar el tema de indicadores, porque a nivel organizacional es la realidad. Cuando ustedes salgan al ámbito laboral y tengan la oportunidad de entrar a una empresa o de participar, bien sea como empresario o como consultor, se van a dar cuenta que la realidad está en los datos, ¿sí? Y esta semana escuchaba un dato, bueno, una frase bastante interesante, y es que decía, en el siglo XXI tenemos datos por doquier, ¿cierto? Desde que nos levantamos, usamos nuestro celular y tenemos información, tenemos datos por montón. El problema es que en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con ellos, ¿cierto? Entonces miren cómo ha venido una evolución. Antes las empresas sufrían porque no tenían data, hoy ya se tienen, pero aún seguimos sin saber qué hacer con ellos. Y para poder saber qué hacer con ellos, pues una medida clara o una acción efectiva, pues es poder plantear unos indicadores que me permitan ejercer una medición y un control efectivo sobre estos esquemas. Entonces, mis estimados estudiantes, ya con esta parte voy dando cierre a este espacio magistral. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Aquí miren que les comparto también la bibliografía para que después Sebastián les pueda compartir la presentación. Y bueno, quedo atento a cualquier duda, pregunta o inquietud que se suscite. ¿No? ¿Todo claro? ¿Listo? Entonces, mis queridos estudiantes, Sebas, no sé si está por ahí, creo que Sebas se retiró, está. Ahí está. Sebas, vamos dando por cierre al espacio, te escuchamos. Listo, Aizar. No, pues nada, muchísimas gracias y por el espacio y por la complementariedad en los conceptos relacionados con el cuadro de mando integral. Sebas, muchas gracias por la invitación, muchachos, feliz resto de Hasta tarde. luego. Chao, chao. Chao, chao. Porfa, no olvidar diligenciar la asistencia. Gracias, profe.